¿Habéis escuchado alguna vez la expresión cavarse la propia tumba? Si me lo permitís, la ilustraré mejor con una inquietante fábula de la literatura griega. La presente historia comienza cuando Layo, el padre de Edipo, es advertido de un terrible augurio. Tarde o temprano, su hijo lo matará y se casará con su mujer. En aras de evitar su fatal sino, el hombre optó por abandonar a su bebé a la intemperie. No obstante, unos desconocidos lo encontraron y tras sentirse fuertemente conmovidos por su rostro tan pálido e indefenso, decidieron adoptarlo bajo el supuesto de ser sus verdaderos progenitores. Con el transcurso de los años, el propio Edipo también se enfrentó a la tenebrosa premonición de que terminaría con la vida de su padre y contraería matrimonio con su viuda madre. Por supuesto, él no deseaba realizar semejante acto de barbarie con sus padres adoptivos, a quienes, no olviden, consideraba erróneamente como biológicos, así que dejó su hogar rumbo a la ciudad como medida cautelar. Fue justamente ahí donde el inocente joven conoció a un extraño con quien entabló un feroz combate a muerte y, tras salir victorioso del encuentro, tomó a su mujer como esposa. Más tarde, la noticia que tanto procuró eludir llegó a sus oídos. Las personas implicadas eran, en efecto, su padre y su madre. Al tratar de evitar el destino, tanto Layo como Edipo actuaron de suerte que dicho presagio cobrara vida. Bien, ¿cuántas veces habéis presenciado, tanto en primera como en tercera persona, cómo la predicción de un acontecimiento, comportamiento o situación acaba por hacerse realidad? De buenas a primeras, cualquiera podría sentirse inclinado a concluir con una de las dos siguientes nociones. Por un lado, que se trata de una de las innumerables coincidencias sin rastros significativos de causalidad que acaecen en el curso vital de cualquier individuo. De hecho, es posible que así sea. A fin de cuentas, procesos como la atención, la percepción o la memoria son susceptibles de picar en una batería de sesgos y distorsiones cognitivas que sugieren falsas relaciones causales donde no las hay. Por otro lado, podríamos pensar que dicho pronóstico sí es lo suficientemente razonable como para atribuir su cumplimiento a una serie de causas sólidas. Y el problema subyacente a dicho planteamiento es, ¿cuáles son los motivos correctos? Desde luego, proporcionar una respuesta bien fundada en la evidencia empírica no siempre es cuestión de coser y cantar. Con todo, me gustaría plantear una disyuntiva nada desdeñable que nos acompañará durante el resto del discurso. ¿Hasta qué punto el acto mismo de predecir y creer que algo ocurrirá o no puede afectar al hecho de que ocurra o no ocurra? Damas y caballeros, el presente documental girará en torno a las causas, mecanismos e implicaciones del denominado efecto profeta. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, una profecía autocumplida es el fenómeno psicosociológico mediante el cual alguien pronostica, vaticina o espera algo, y posteriormente, dicho pronóstico, vaticinio o expectativa se hace realidad simple y precisamente porque el predictor ha creído y anticipado que lo hará, y como consecuencia, su conducta resultante se ha alineado para maximizar la probabilidad de cumplimiento. En otras palabras, se postula que un individuo o grupo son capaces de materializar eventos y ocasionar efectos sobre otras personas con base en sus conocimientos y convicciones previas. Así pues, este principio toma una premisa muy básica de la psicología clínica. Las creencias de los individuos influyen en sus acciones y omisiones. Estas profecías pueden involucrar tanto procesos intrapersonales, idest, la creencia de un sujeto afecta a su propio comportamiento, como a procesos interpersonales, idest, la creencia de un sujeto afecta al comportamiento de uno o varios terceros. Basándose en las ideas de los filósofos Karl Popper y Alan Jerwith, los sociólogos estadounidenses William Thomas y Dorothy Swain Thomas acuñaron y nombraron este fenómeno en 1928 como teorema de Thomas, afirmando que, cito textualmente,
Si los hombres definen las situaciones como reales, son reales en tanto consecuencias. En el plano social, incluso una suposición falsa que la mayoría de la población mantiene por consenso como verdadera puede desembocar en los resultados supuestos por dicha masa a raíz de su percepción sesgada y distorsionada del marco sociocultural. Sobre las ideas de la dupla Thomas, el sociólogo estadounidense Robert Merton esbozó y popularizó el término profecía autocumplida bajo la siguiente definición: una creencia o expectativa, ya sea correcta o incorrecta, podría originar el efecto deseado o esperado. Con todo, es menester señalar un detalle gramatical de suma relevancia para evitar posibles malinterpretaciones. El término en cuestión es una traducción directa de la expresión anglosajona self-fulfilling prophecy. Si os fijáis bien, fulfilling es un participio presente activo, cosa distinta al participio presente pasivo, fulfilled. Por lo tanto, no consiste en realidad en una profecía cumplida, a saber, que ya se ha cumplido o realizado, sino más bien en una predicción que se autocumple o autorrealiza. El problema reside en que, a diferencia de otros participios que sí tienen tanto forma activa como pasiva, véanse, amante y amado, asistente y asistido, caminante y caminado, sirviente y servido, no suena muy apropiado decir profecía autocumpliente. Con miras a este apunte, un ejemplo mucho más claro es el opuesto de este principio. Hay veces en las que la propia convicción de que algo va a suceder es lo que arruina el suceso. En este caso, ya no aludiríamos al término profecía destruida, sino al de profecía autodestructiva o contraproducente. Llegados a este punto, dedicaré los minutos restantes a describir una amalgama de situaciones en ciertas áreas del saber en la que este efecto ejerce su poder. ¡Vamos allá! En primer lugar, las expectativas de los agentes económicos sobre ciertos eventos, indicadores o empresas pueden ostentar en sí mismas una carga predictiva más o menos sustancial. A comienzos de su libro Teoría y Estructura Social, Robert Merton desarrolló este concepto a través de una narrativa ficticia titulada El último Banco Nacional. En la pacífica ciudad de Millingville se empezó a extender un rumor exagerado e injustificado sobre el banco de homónimo nombre. Antes o después, los directivos de la entidad declararían su bancarrota. Nada más lejos de la realidad, la organización gozaba de unos niveles de solvencia y liquidez bastante aceptables en comparación con su competencia. Debido a este miedo provocado por una creencia infundada, algunas personas acudieron en masa para sacar todo su dinero de una sola vez. Cartwright Millingville, el propietario del banco, seguía sintiéndose tranquilo y orgulloso de su funcionamiento. Sin embargo, a medida que los depositantes más histéricos iban retirando sus fondos, el resto de los ciudadanos también se fueron contagiando paulatinamente del sentimiento de pánico. Con cada nueva orden, la afirmación que en un principio podría catalogarse como catastrofista iba cobrando cada vez más vida. Claro, hay que tener en cuenta que las entidades siguen un sistema de reserva fraccionario, es decir, nunca tienen la cantidad de efectivo disponible para satisfacer a una porción demasiado elevada de clientes que solicitan al unísono la íntegra retirada de sus depósitos. Todo sea dicho, este escenario es muy raro, aunque técnicamente posible. Y fue así como, finalmente, la pérdida colectiva de confianza se tradujo en una quiebra bancaria, y acto seguido, el dueño anunció el cierre del banco de Millingville. Lo cierto es que el efecto profeta es protagonista de un buen número de factores en la economía. Por una parte, las tasas de inflación no quedan únicamente alteradas por variaciones en la demanda agregada o por shocks en la oferta, sino también por las mismas predicciones de los analistas, al filo de un bucle en el que la desconfianza presente alimenta la desconfianza futura. Por otra parte, el anuncio de un incremento en el precio de una mercancía, dada la posibilidad de que escasee en momentos próximos, puede motivar compras precautorias, y de este modo
provocar que acabe de facto escaseando, tal y como sucedió con el papel higiénico a vísperas de la primera cuarentena por coronavirus. Por último, el mercado de valores puede reflejar el alza de una acción o divisa que goce del apoyo público de suficientes inversores especuladores, inclusive cuando dicha subida está apenas fundamentada en una propuesta de valor sólida. Sin embargo, también podría darse el caso opuesto, a saber, que la premisa popular de que una empresa o moneda está infravalorada actúe como incentivo de adquisición, de suerte que el pronóstico emitido va perdiendo su validez por medio de una profecía autodestructiva. En segundo lugar, es necesario hablar de la influencia de las proyecciones sobre el comportamiento de los alumnos por parte de los educadores. Habida cuenta de ello, una pluralidad de pedagogos se han centrado en el debate sobre el papel que juegan las expectativas de los profesores en el éxito o fracaso académico. Un experimento clásico confeccionado por Robert Rosenthal y Lenore Jacobsen en la década de 1960 proporcionó evidencia al respecto de esta idea. Ambos llevaron a cabo un seguimiento con estudiantes de primaria de un colegio público estadounidense. Tras seleccionar a un grupo de niños al azar, los psicólogos les comentaron a los maestros del centro que ellos, y solo ellos, habían superado exitosamente unas pruebas de la Universidad de Harvard realizadas a toda su clase, y en consecuencia se podrían considerar como alumnos aventajados. Obviamente, era mentira. Jamás se le informó al equipo docente de las verdaderas calificaciones. No obstante, los investigadores justificaron con elaborados argumentos que existía una elevada probabilidad de que estos críos experimentaran un crecimiento intelectual acelerado durante el próximo curso escolar. Un año más tarde, recopilaron los datos de rendimiento de todos los estudiantes en pos de comparar el progreso de los normales con el de los brillantes. Ambas etiquetas puestas entre comillas por razones evidentes. ¿Y cuál fue el resultado? Pues la dupla de psicólogos reportó cómo los alumnos cuyos tutores esperaban un desempeño extraordinariamente bueno exhibieron una mejora superior a la del resto de sus compañeros. Grosso modo, tanto los hallazgos de este estudio como las posteriores exploraciones que sumaron validez ecológica a sus implicaciones empíricas sugirieron que las creencias, actitudes y valores de los maestros influyen sobre los estudiantes tanto, o quizás más, que otros factores como la inteligencia. En palabras del mismo Rosenthal, cuando esperamos y anhelamos que se produzcan ciertos comportamientos en otras personas, tendemos a actuar para que estos se vuelvan más probables. Y esto, queridos oyentes, se conoce en psicología como efecto Pigmalión, un tipo de profecía autocumplida que genera una mejora o un empeoramiento en el rendimiento de un sujeto en función del grado de convicción e involucración en su éxito o fracaso por parte de una autoridad pedagógica. En lo que a esto respecta, las fases del ciclo suelen ser las siguientes. Los profesores elaboran nociones preconcebidas positivas sobre algunos alumnos presumiblemente prometedores y talentosos, al tiempo que nociones preconcebidas negativas sobre otros alumnos supuestamente incompetentes, deficientes o problemáticos. Por descontado, no todo docente evalúa con una visión tan dicotómica y polarizada, y en caso de hacerlo, no todo individuo estaría necesariamente expuesto a un ojo avizor favorable o desfavorable, esto es, sin ninguna clase de tintes medios en su análisis. Eso sí, aun sin ser consciente de ello, un maestro puede ofrecer un trato especial tanto a los miembros ensalzados, verbigracia, brindándoles más ayuda, alentándolos a resolver problemas, felicitándoles con más ímpetu, etc., como a los desprestigiados, verbigracia, ignorándoles cuando están desmotivados, invirtiendo menos esfuerzos si preguntan una duda o permitiéndoles la entrega de trabajos regulares. A partir de aquí, ambos grupos de estudiantes aprenderían a verse a sí mismos con una óptica cada vez más pareja a la que aplica su tutor sobre ellos, ora seguros y resolutivos, ora estúpidos e inferiores.
y, por fortuna o por desgracia, una fracción más o menos considerable tiende a actuar para que los resultados de su conducta coincidan con la creencia impuesta desde fuera y reimpuesta desde dentro. Mas esto es solo la punta del iceberg. En tercer lugar, el efecto profeta ha sido y sigue siendo una de las voces cantantes en la perpetuación de múltiples prejuicios discriminatorios contra minorías étnicas y raciales. Con miras a este dato, es de mención obligada la labor del psicólogo afroamericano Kenneth Clark, quien ayudó a impulsar la eliminación de la segregación escolar por parte de la Corte Suprema en Estados Unidos. Vale, ¿y cómo lo hizo? Aparte de reconocer la enorme importancia de los maestros en el desarrollo de la imagen propia, las aspiraciones académicas y los logros individuales de los estudiantes, él anotó y condenó en un estudio que llevó a cabo en 10 colegios distintos las remarcables diferencias de trato entre los estudiantes blancos y negros. Por aquel entonces, la mayoría de los docentes pensaba que los afrodescendientes tenían menores aptitudes cognitivas y, por ende, no se implicaban tanto con ellos. Sí, las bajas expectativas de los profesores se alinearon con su creencia inicial en lo que a las pruebas de coeficiente intelectual se refiere. Empero, ¿dónde está la trampa? Pues se demostró tiempo después que esto no es más que una pescadilla que se muerde la cola. Dicho esto, procedo a leer un pasaje que escribió el propio Clark. Una profecía autocumplida resalta el trágico cerco que victimiza a las personas negras por partida doble. Primero, porque la víctima es estigmatizada con una cualidad negativa inherente. Y segundo, porque se le impide refutar esta cualidad. En este sentido, si un niño obtiene un puntaje bajo en una prueba de inteligencia por no poder leer todavía, y para más INRI no se le enseña a leer por haber obtenido un bajo puntaje, entonces está siendo aprisionado en un círculo vicioso. En línea con lo descrito, numerosas investigaciones posteriores resaltaron otros casos pigmaliónicos en colectivos concretos. Por ejemplo, alumnas cuyo rendimiento iba en diminuendo si concebían a su instructor como machista, o jóvenes con altas capacidades que obtienen notas mediocres e incluso deficientes cuando los profesores no les procuran recursos más acordes a sus necesidades. Paralelamente, el propio Robert Merton expuso en su obra una dinámica parecida en el mercado laboral. Los trabajadores blancos esperaban que los negros se posicionaran en contra de los principios del sindicalismo por ser estos últimos, abro comillas, más indisciplinados e inaptos en el arte de la negociación colectiva. Esta predicción provocó que, efectivamente, los trabajadores negros adoptaran posturas antiunionistas, puesto que eran sus predictores quienes constituían la cuasi totalidad de los empleadores, y por aplicación directa, se mostraban reacios a concederles en primera instancia empleos en los que se pudieran familiarizar con los principios sindicales. En cuarto lugar, el fenómeno del autocumplimiento ha desempeñado un rol más que obvio en la aparición y consolidación de una pluralidad de tensiones bélicas a lo largo de la historia. Para ilustrar este apartado, creo conveniente nombrar la figura de Tucídides, un general e historiador ateniense que registró la guerra del Peloponeso entre espartanos y atenienses, y contrariado por la situación, declaró lo siguiente: en realidad, el miedo que infundió en Esparta el surgimiento de Atenas contribuyó a que su pugna fuera inevitable. De ahí que el politólogo Graham Allison acuñara el término trampa de Tucídides en referencia a la amenaza por parte de una potencia en auge hacia otra que ya está consolidada como dominante. En un marco más reciente, el profesor Joseph Nye sugirió a los analistas de seguridad que no dejaran que sus temores ante un conflicto inminente entre Estados Unidos de América y China se volvieran demasiado alarmistas. ¿En qué medida es el crecimiento del gigante asiático concebido como amenazante por los estadounidenses? Lo dejo al criterio del espectador. Por cierto, no sería la primera ni la última vez que ocurre algo similar. El hecho de considerar a una contraparte como hostil lleva a tomar precauciones e incluso acciones preventivas que podrían interpretarse como provocaciones o agresiones, y a la postre
motivar en esta medidas de respuesta. Asimismo, la presunción de que el adversario ya conoce los riesgos que evocaría una guerra y por ello no osará ir demasiado lejos mientras que uno se mantenga dentro de ciertos límites razonables podría desencadenar dispares consecuencias. En el mejor escenario, creando un efecto de moderación autocumplida, tal y como ocurrió en los años 60 con la Guerra Fría. En el peor, sembrando un germen autodestructivo, tal y como ocurrió con una política de paz a toda costa de Reino Unido y Francia que agrandó las exigencias geopolíticas de Adolf Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. En quinto y último lugar, las implicaciones del efecto profeta en el terreno de la salud mental son quizás las más delicadas y notorias. Los psicólogos han encontrado evidencia sólida del impacto de nuestras creencias y expectativas en la generación de ciertos bucles de pensamiento, acción y emoción propios de un buen número de psicopatologías, aun cuando el propio sujeto no es plenamente consciente de ello. Por un lado, la retroalimentación negativa suele emerger en el desarrollo y enquistamiento de la depresión. Una parte importante del cuadro sintomatológico del enfermo depresivo es la presencia de pensamientos ancla de carácter pesimista, severo y derrotista sobre su propia persona. No valgo para nada, me siento un completo inútil o soy incapaz de funcionar con normalidad. Si estos patrones se vuelven demasiado frecuentes y sinceros, pueden disuadir progresivamente al individuo de procurar su desarrollo personal, su resiliencia emocional, sus facultades intelectuales y sus habilidades sociales. Después de todo, ¿qué más da? Todo lo que haga por mejorar será en vano. Verbalizaría con un insalvable tono de indefensión. De este modo, su camino hacia la funcionalidad se va disolviendo en un mar de cansancio, tristeza y desesperanza. Y, en casos más graves, el paciente manifiesta serias dificultades para realizar funciones tan básicas como entablar una conversación, preparar la comida o levantarse de la cama. En adición, declaraciones similares a «soy un tipo desagradable», «me merezco estar solo» o «no le gusto a prácticamente nadie» pueden ser carne de cañón para que esa persona evite interactuar con los demás, ya que se encuentra cada vez más convencida de que amigos, familiares y terceros no disfrutarán de su compañía. Y si no tuviera más remedio que socializar, tampoco sería de extrañar que se comportase de manera más pasiva, decaída, reactiva o escéptica ante la premisa de que los demás están soportando una carga o reaccionarán de forma desagradable. Por otro lado, los círculos viciosos son particularmente dañinos en variantes de la ansiedad como el trastorno de pánico, la ansiedad social o la agorafobia. Cuando el cerebro percibe un peligro, ya sea real o imaginario, se pone automáticamente en marcha el sistema simpático, el cual desata un conjunto de cambios fisiológicos que preparan el organismo para afrontar dicha amenaza. Los músculos reciben más sangre y eliminan mejor las toxinas para aumentar la fuerza y frecuencia de los latidos del corazón, las pupilas se dilatan para identificar potenciales riesgos en el entorno, etc. Este proceso se denomina mecanismo de emergencia, de alarma o de lucha-huida. Prima facie, todas estas alteraciones serían funcionales si estuviéramos frente a un peligro real. No obstante, no podríamos afirmar lo mismo en caso de que se tratara de un peligro imaginario, ya que este último no es per se un peligro. A luz de los acontecimientos, una crisis de pánico consiste en una falsa alarma en la que el sujeto vive una sensación exacerbada de jeopardía, temor y aprensión cuando, en realidad, se encuentra a salvo. En buena parte, esto se debe a la precipitada interpretación de múltiples señales corporales que originan y perpetúan el bucle profético. El afectado cree que su sistema nervioso va a dañarse, pero el organismo está diseñado para soportar el estado de alarma. Cree que va a perder el control al incurrir en actos que le dejarán en evidencia delante de una gran multitud, pero sigue utilizando la lógica para interpretar diversas sensaciones en mitad del episodio. Cree que va a desmayarse,
pero la probabilidad de que esto de veras ocurra en un ataque de pánico es prácticamente nula, ya que la presión arterial aumenta ligeramente durante el mismo, mientras que el desmayo implicaría una bajada de tensión. Asimismo, el paciente suele tener la impresión de que se va a asfixiar tras sentir dolor en el pecho o que va a sufrir un infarto producto de la taquicardia. Estos juicios que distorsionan la realidad como si algo terrible estuviera siempre a punto de suceder reciben el nombre de pensamientos catastrofistas. En lo que concierne a la fobia social, su dinámica muestra ciertas similitudes, si bien los pensamientos tipo son de distinta naturaleza y contenido. Normalmente, la casilla de salida de la ansiedad fóbica es la fijación de una o varias vivencias que han marcado emocionalmente la cognición del individuo. Véase, haber sido rechazado repentinamente por un grupo social, haber vivido el papel del niño invisible dentro del núcleo intrafamiliar o haberse quedado en blanco al hablar en público. A raíz del desafortunado evento, dicha persona podría adquirir inconscientemente ciertas creencias y enfoques desadaptativos, y magnificar las emociones desagradables y minimizar las agradables, subrayar únicamente los aspectos negativos de una situación al tiempo que se desdeñan los positivos, adivinar intenciones dañinas en los demás sin más certeza que la intuición, generalizar sobre la conducta ajena asignando a la gente etiquetas cerradas. En último término, estos desajustes cognitivos avivan y reavivan el intenso pavor del sujeto a ser observado y juzgado por el prójimo, y con ello hacen mella en su comportamiento. Antes bien, he de abrir un pequeño paréntesis para advertir seriamente al espectador y, de paso, evitar posibles malentendidos. Los trastornos mentales son muchísimo más complejos que el mantra «piensa de otro modo y todo cambiará». Una mala estructuración cognitiva puede ser causa, consecuencia y/o ambas cosas simultáneamente de cada respectiva clase de depresión y ansiedad, pues en su aparición y permanencia participan en conjunción factores hereditarios, ambientales y sociales. Lo último que quiero es que la audiencia adopte una postura ilusamente reduccionista que rebaje estas psicopatologías a meras formas de pensar equivocadas, y menos aún que se culpabilice a quienes las padecen. Doy por hecho que no es tu caso. En definitiva, la profecía autocumplida subsume al res cogitans en un marco psicológico en el cual se conjetura y procura el curso de los hechos mediante la operativa de las creencias en la generación de realidades. Por este motivo, este fenómeno está estrechamente vinculado al sesgo de confirmación, un tópico que ya he desgranado con miramiento en el documental plasmado en pantalla. Por lo pronto, pongo el broche a la disertación con una frase del novelista ruso Fyodor Dostoyevsky que sintetiza todo el contenido del vídeo. Cuidado con lo que crees. Quizás seas tú mismo quien cree las razones suficientes para velar por tu credo.